Muy buenas tardes con todos los presentes y en nuestras redes sociales. Vamos a dar inicio a la conferencia Consideraciones éticas sobre los registros médicos, consentimiento informado y descansos médicos, para lo cual vamos a invitar a participar a nuestra mesa de honor a la doctora Sonia Indacochea Cáceda, secretaria de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú, que además viene en representación del Decano Nacional del Colegio Médico del Perú. En segunda instancia, invitamos al doctor William Campos Chávez, coordinador del Grupo de Estudio y Trabajo de Consentimiento Informado de la Secretaría de Formación Ética y Deontológica, al doctor Juan Chirinos Vega, miembro del Grupo de Estudio y Trabajo de Consentimiento Informado de la Secretaría de Ética, al doctor Germán Patrón Ríos, asesor de la Secretaría de Formación Ética y Deontológica, al doctor Juan Benavides Zúñiga, presidente del órgano de Ética y Deontología del Consejo Nacional, a la doctora Azucena Dávila Málaga, miembro del órgano de Asuntos Contenciosos del Consejo Nacional, y a la doctora Elizabeth Rojas Lara, secretaria del ejercicio contra el ejercicio ilegal de la medicina del Colegio Médico del Perú. Bienvenidos, doctores. Vamos a dar inicio a la parte inaugural, para lo cual invito a la doctora Sonia Indacochea Cáceda para las palabras de apertura. Bueno, buenas tardes a todos, sobre todo a los que estamos aquí y sobre todo a aquellos que están compartiendo con nosotros desde las redes sociales esta actividad, para realizar esta actividad. Recientemente ha habido algunos reportes periodísticos sobre el tema de descansos médicos fraudulentos, ¿no? Y hemos creído como Colegio Médico forma de dar una respuesta, reflexionar en estas faltas contra nuestro código de ética, en el tema de registros médicos, en el tema de descansos médicos o certificados médicos, como lo llama el código de ética. Y también otra motivación muy grande es el tema del consentimiento informado, ¿no? Todos tenemos la experiencia de nuestros hospitales que el consentimiento informado lo hace el interno, el residente, le pasamos el formato, el cirujano o el que realiza el procedimiento, el especialista que realiza el procedimiento no se entera mucho del tema, de cuándo solo quiere que aparezca el documento firmado. Esto es otro punto que queremos cambiar a través de estas actividades, la responsabilidad sobre o en el consentimiento informado, en el proceso de realización del consentimiento informado, y en general la responsabilidad que tenemos como médicos en el cuidado, el llenado de los registros médicos en general, llámense la sagrada historia clínica, que debemos cuidar su confidencialidad, su veracidad, ¿no? Entonces, esta tarde la hemos dedicado a esto, a los registros médicos, con énfasis en los certificados médicos y en el consentimiento informado. Yo les agradezco mucho a los que están aquí y especialmente a los ponentes, a los panelistas, todos de muy alto nivel, destacados en sus áreas, porque nos ayudan a la Secretaría de Formación Ética y Deontológica a mi cargo, que trabajamos con el doctor Patrón, nos ayudan a que las cosas cambien, ¿no? Tenemos que soñar que como médicos tenemos que, ante la sociedad, mostrar una conducta intachable, ¿no? Y esa es la herramienta para esa conducta intachable, es tener en el ejercicio profesional una dimensión ética y deontológica. Y esto es uno de los aspectos claves. Y yo les agradezco nuevamente y pasamos al desarrollo de la conferencia. Muchas gracias por su palabra, doctora Sonia Indacochea, secretaria de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú.
Vamos a iniciar este ciclo de conferencias. Voy a presentarme. Mi nombre es Rocío Orihuela Calixto, soy médico cirujano, médico auditor, miembro del Comité Médico Joven Nacional y asesora de la Secretaría de Administración del Colegio Médico del Perú. Para iniciar la conferencia, le pediría a la mesa de honor, por favor, pasar a las primeras filas. Muchísimas gracias, doctores. Bueno, iniciamos esta conferencia con el conferencista, doctor William Campos Chávez. El doctor es médico cirujano por la Universidad de Argentina, República de Argentina, maestro en bioética y bioderecho, docente universitario de la UDEP y la UPU, miembro de la Asociación Panamericana de Anatomía, Asociación Internacional de Historia de la Medicina y Asociación Peruana de Historia de la Medicina y Parques Conmemorativos. Actualmente, coordinador del Grupo de Estudio y Trabajo de Consentimiento Informado de la Secretaría de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú. Adelante, doctor William Campos Chávez. Este es el puntero para continuar. Tenemos entre 15 a 20 minutos. Muy buenas tardes, estimados colegas. Bienvenidos a esta conferencia que se titula Consideraciones éticas sobre los registros médicos. Hoy hablaremos sobre el consentimiento informado, que lo vamos a dividir en dos partes. La primera es cómo obtener el consentimiento informado y la segunda en qué consiste el consentimiento como tal. Luego el doctor Chirinos hablará sobre cómo está formado el consentimiento informado. Para ello vamos a tener el siguiente contenido, una parte introductoria, el contexto actual de cómo se obtiene actualmente el consentimiento informado. Veremos también el enfoque bioético para optimizar la obtención del consentimiento informado, modelos de atención para optimizar la obtención de esta y algunas conclusiones. Como parte introductoria, sabemos que nuestra carrera pues es una ciencia, ¿no es cierto?, con altos niveles éticos, humanísticos, de la cual muchas veces, como ya lo mencionó la mesa de honor, lamentablemente este instrumento que va a hacer una referencia de una relación estrecha entre el médico y el paciente está quebrantado, porque lo tomamos solamente como un documento que tiene que tener la firma para hacer alguna intervención y eso es todo. Y generalmente pues el que lo recepciona o obtiene el consentimiento informado no tiene las capacidades como para poder explicar a nuestro paciente. Y sabemos de que a pesar de que tenemos altas normas éticas y precisas de índole, en este caso inclusive legal, nosotros perdemos ese rumbo y lamentablemente no sabemos cómo actuar en la obtención del consentimiento informado y esto es una realidad social desde el punto de vista médico. A pesar de estos avances tecnológicos, inclusive y científicos que actualmente tenemos, el consentimiento informado aún está en retroceso, porque inclusive tenemos la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos, pero lamentablemente el tema humanístico que tendría que aterrizar en el consentimiento informado estaría un poco ominoso, dando como resultado una medicina deshumanizada, y es lo que tenemos actualmente, ¿no? Como lo dije al inicio, queremos obtener el consentimiento informado solo para cumplir un requisito legal, yo quiero tu aceptación y no me interesa el resto. Sin embargo, olvidamos el trasfondo que tiene el consentimiento informado. Una situación de una relación estrecha entre el médico y el paciente, donde yo he obtenido su consentimiento y su aprobación para poder tener, en este caso, el desarrollo de algún procedimiento. El contexto actual del consentimiento informado estaría ligado directamente en la relación médico-paciente. No podemos obtener un consentimiento informado cuando no tenemos una estrecha relación médico-paciente. Y aquí podríamos hablar de diferentes modelos de relación médico-paciente, como por ejemplo el paternalista, que es el que debería ya tratar de olvidarse, pero aún, por ejemplo, esto es muy común a nivel de provincia. Pensamos que el médico es la autoridad y el paciente solamente tiene que acatar las órdenes, sin respetar inclusive la autonomía de este. Actualmente, como vemos ahí, el consentimiento informado es complejo,
existen factores que inclusive para la obtención se requiere precisar que el médico tenga conocimientos a nivel sociológicos, culturales, hasta religiosos. Muchas veces incurrimos en faltas con tal de obtener el consentimiento sin saber la necesidad que tiene el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo obtener un consentimiento informado en un paciente de la selva, costa, sierra, la exquisitez sociocultural que tiene nuestro país, ni tampoco a nivel religioso, de un testigo de Jehová o, por ejemplo, de un católico. Debemos de ser holísticos como médicos y tratar de considerar también estos factores que afectan en la obtención del consentimiento informado. También en este caso vemos que es deficiente al no respetar y promover la dignidad de la persona. Muchas veces queremos que firme, finalmente yo quiero hacer tu procedimiento y quiero terminar cuanto antes, pero no estoy pensando en las consecuencias que puede tener. Por ejemplo, si yo voy a abordar un tema quirúrgico, sabemos de que por una laparoscopía, una apendicectomía laparoscópica soluciona, pero sabemos de que muchas veces se puede convertir en una cirugía de a cielo abierto. Y por lo tanto, estos detalles también es importante tenerlos en cuenta. Y cuestiones técnico-económicas del quehacer profesional también influyen mucho. Como lo decía, existen los modelos como por ejemplo lo ven allí, el paternalista, el dominante. Yo creo que las tres últimas son las más importantes y eso los invito a poder revisar porque es una parte importante en la relación médico-paciente, como por ejemplo el deliberativo, donde el paciente con el médico van a deliberar lo mejor en el tratamiento, compromiso y confianza recíproca y sobre todo la responsabilidad compartida que tiene que tener tanto el médico con el paciente. Otro contexto actual, hablamos de la deshumanización. Y es que actualmente vemos al paciente no como una persona doliente, sino vemos como un número, inclusive hasta un tema presupuestal, porque tiene que llegar a la consulta porque de eso yo obviamente estoy ganando. Sin embargo, nos olvidamos de que el paciente viene no solamente con un dolor físico, sino con un dolor espiritual, que inclusivemente nosotros deberíamos prestar mucha atención. Las pérdidas de principios y de valores y las actitudes y normas éticas. Miren, por ejemplo, en esta tarde la mayoría es persona adulta, ¿correcto? No hay muchos jóvenes, por ejemplo, porque ahí está también parte del error. Estos temas generalmente se deberían repetir desde el pregrado, inclusive todos los que estamos acá deberíamos volver a repasar desde el punto, por ejemplo, de vista ético, todo lo que es la parte de cómo obtener el consentimiento informado, pero apuntando desde la bioética, ¿no? Viendo nuestros principios como, por ejemplo, el juramento hipocrático, la oración de Maimónides y todo lo que nos puede ayudar a nosotros a tener la parte humanitaria que muchas veces se ha desfasado. ¿Cuáles son los factores que influyen en la deshumanización? Por ejemplo, también a ello hay que sumarle, ¿no?, el tiempo reducido que hay en la consulta, la precariedad de la consulta. Imagínense conseguir un consentimiento informado en el pasillo del hospital, ¿no? Es bastante complejo. El desarrollo, por ejemplo, imprudente de las facultades de medicina que se van desarrollando de par en par. Y muchas veces la tecnología reemplaza, por ejemplo, a una enseñanza médica. Pensamos de que el tema de la tecnología va a reemplazar inclusive, y como lo vemos en la consulta médica actualmente, ¿no? Pensamos de que el paciente basta con tener la videollamada y con eso es suficiente. Sin embargo, se pierde la relación estrecha entre el médico y el paciente. La comercialización y atención médica súper especializada, que también es otro factor. El consentimiento informado y las dificultades comunicacionales. Y es que de pronto nadie nos enseñó en la facultad de medicina, por ejemplo, cómo comunicar buenas y malas noticias. Y esto es peor ahora, por ejemplo, en el pregrado. Tenemos estudiantes que solamente van con un foco que es ser médico, aprender medicina y ganar dinero. Pero nos olvidamos de que somos médicos para ayudar, para servir. Y la vocación debería primar antes de pronto tener estatus.
En este caso, la deficiente comunicación repercute negativamente en la obtención del consentimiento informado. Cuando nosotros no sabemos comunicar, no podemos llegar con un lenguaje sencillo, claro, coherente, lamentablemente el paciente lo puede firmar. Sin embargo, siempre va a quedar con esa arista negativa y muchas dudas respecto a lo que éste ha firmado. Y los factores que intervienen, lo mismo, como habíamos mencionado, el tiempo corto de la consulta médica y también factores socioculturales que van a afectar esta. Ahora, ¿cómo podemos nosotros enfocar para obtener un verdadero consentimiento informado? Hasta ahora hemos visto el contexto. Eso es lo que está pasando en la obtención del consentimiento informado. Y no es cosa ajena. Todos sabemos realmente cómo se obtiene el consentimiento y pensamos que es una firma y nada más. Ya el doctor Chirino nos hablará sobre el contenido, que es bastante importante a saber del consentimiento informado. Ahora veamos rapidísimo cómo obtenerlo. Primero, debemos resaltar la dignidad del paciente. Yo creo que sobre todas las cosas hay un dicho que dice, no trata como quieres que te trate. Nosotros pensamos que somos eternos muchas veces y no es así. También llegaremos a ser paciente y de pronto es importante resaltar ello. La dignidad, el respeto de la persona como tal, sin importar en la parte sociocultural, religiosa ni política. Todos somos iguales debajo del sol. Respeto de la vida humana en todas sus expresiones, desde la concepción hasta la muerte digna. Es importante estos temas bioéticos, por ejemplo, tratarlos y, ¿por qué no?, para obtener también el consentimiento informado. El valor inherente de cada ser humano, dotado de plena libertad. Y es que recordemos que un consentimiento informado también se puede revocar en cualquier momento. Y nosotros debemos estar atentos y aprobar ello. No debemos estar en contra ni mucho menos querer hacer lo justo para terminar el procedimiento. Hay que respetar hasta el último momento las decisiones que puede tener el paciente. Y hay algo importante que a nosotros como médicos nos va a ayudar, y es que hay que sentirnos como enfermos. Hay que ser empáticos. Hay que ponerse en el lugar del paciente. Como les digo, muchas veces viene a la consulta y es típico, ¿no? Sí, por una faringoamigdalitis, una lumbalgia, lo que sea. Pero muchas veces no nos permitimos ni preguntarle a qué se dedica, porque por ahí puede venir la cosa, y cómo está la parte biopsicosocial. Y muchas veces el paciente empieza a declarar. Y ustedes saben que la ectoscopía, desde cuando vemos al paciente ingresar, ya tenemos un diagnóstico presuntivo. Y muchas veces vienen porque el espíritu está quebrantado. Y este tema del espíritu, ojo, no es un tema netamente religioso. Es un tema de cómo nosotros estamos convencidos de poder ayudar al prójimo, sin importar, como lo dije al inicio, el tema religioso. Sentir como enfermo y saber ponerse en el lugar del otro y disponer de ayuda hacia el enfermo. Hay que promover las relaciones interpersonales. Es otro de los requisitos para poder obtener el consentimiento informado, como por ejemplo, según el grupo etario. No es lo mismo hablar, ¿no es cierto?, a un joven, a un adolescente, a un adulto, y ya veremos las edades sobre cómo obtener consentimiento informado. Y la plena confianza nos va a ayudar a mantenernos en apertura y predispuestos a estas relaciones. La parte filosófica, por ejemplo, del diálogo trata de la centralidad interpersonal que nosotros debemos de tener. Aquí hay muchos autores que podemos revisar, como Aquilino Polaino, Diego Gracia y otros autores que nos ayudan a aprender nosotros a saber cómo relacionarnos, por ejemplo, entre el paciente, ¿no? Y saber entender qué es lo que le preocupa. Y aquí consideramos una parte importante que es la ética de la virtud, que generalmente ya nos enseñan las facultades. Y es que de pronto las virtudes de un médico hacen que sea más humanista para llegar a contemplar verdaderamente al paciente. ¿Y qué tipo de persona, por ejemplo, lleva a poder desarrollar estas incógnitas, ¿no? ¿Qué tipo de persona debo llegar a ser? ¿Y qué clase debería llevar? Es decir, su centro de atención prácticamente es la persona como un agente moral. Y es lo que nosotros como médicos debemos perseguir, debemos cultivar esas virtudes para poder realmente entender el fundamento de cómo obtener el consentimiento informado. De manera habitual hay que, por ejemplo, de una manera de ser
que se ha trabajado con disciplina y esfuerzo para poder nosotros obtener este consentimiento informado, tiene que ser que practiquemos estas virtudes para que el consentimiento informado sea espontáneo, donde nosotros vamos a ser transparentes con nuestro paciente y de esta manera vamos a brindarle la confianza requerida. Pellegrino, como les decía, propone las principales virtudes, por ejemplo, como ven ahí, la fidelidad a la confianza, entrega al paciente. El médico debe mantenerse fiel a la confianza, no quebrantar la confianza. Muchas veces la quebrantamos hasta en nuestras bromas como médicos, ¿no es cierto?, fuera de la sala. Y es más, hasta mostramos y divulgamos las fotos sin la autorización del paciente. Y muchos de los estudiantes de medicina se toman hasta selfie, ¿no es cierto?, con el paciente agonizando. Y eso no es ético. Si nosotros mismos queremos cambiar el rumbo de nuestra vocación médica, debemos de empezar por nosotros mismos y luego inculcar a nuestros hermanos menores. La benevolencia, postergación del interés propio del profesional, compasión, con compasión y cuidado. Honestidad intelectual, como ya se ha venido desarrollando en temas anteriores, y reconocer cuando no se sabe algo también, ¿no? Tratar de derivar oportunamente, como algunos casos que se ha visto últimamente en las noticias, ¿no es cierto?, de un colega que por no derivar a tiempo ha incurrido prácticamente en un delito. Es importante que nosotros recordemos todos estos parámetros para poder hablar acerca de la ética de la virtud. Practicar una medicina humanizada, y esto es... Hay un tema que muchas veces no se ve, que es la parte antropológica, la antropología médica, que ayuda realmente a sincerar al médico, a saber a tratar al prójimo como tal. Ofreciendo también una visión humanizadora de la enfermedad y la curación, donde aquí el principio humanístico está dentro de la profesión médica, teniendo en cuenta 3 parámetros fundamentales, que es la libertad, la dignidad y la responsabilidad. La libertad en todos sus contextos de pensamiento, de decisión. La dignidad por el simple hecho de ser persona. Y la otra es la responsabilidad tanto del profesional como del paciente al adoptar una terapéutica o un procedimiento como tal. Aplicar las habilidades comunicacionales, como lo había comentado al inicio. Hay habilidades que nos ayudan a expresar mejor. Por ejemplo, hoy en día hay una barrera entre la atención del médico y es lamentablemente el computador que está, ¿no es cierto?, bloqueando esa comunicación estrecha. Es más, el paciente se va prácticamente desanimado cuando ni siquiera lo hemos tocado. Y eso es bien típico. Siempre hay que enseñarles a nuestros estudiantes, por ejemplo, por más que venga con una faringitis o un pequeño dolor, toquemos al paciente. Por lo menos démosle la mano, un golpe en el hombro y decirle, todo va a salir bien. Esa confianza que nosotros inspiremos va a ser mejor que la medicina que nosotros le brindemos, porque el paciente se va a sentir confiado como tal. Habilidades para observar y escuchar. ¿Qué tienes? Y estamos en la computadora, ¿no es cierto? Ya, perfecto, listo, toma esto y adiós. Pero no lo observamos, no vemos. Y muchas veces el paciente, cuando nosotros lo observamos plenamente, fijamos nuestra mirada y queremos buscar algo más en la anamnesis, nos cuenta cosas que realmente no era parte de la consulta, pero el simple hecho de haberlo escuchado ya es parte del tratamiento que está recibiendo. La acción de escuchar, como le decía, hay que saber escuchar y por lo tanto sentirse escuchado. Esto es más por parte del paciente. Y muchas veces nosotros debemos de ponerlo en práctica porque también de todas maneras lo vamos a necesitar en algún momento. Y para terminar, voy a hablar acerca del modelo de atención para optimizar la obtención del consentimiento informado. Para poder nosotros buscar un verdadero consentimiento informado, hay que colocar a la persona como el foco de estudio. O sea, verlo en todas las dimensiones que hemos estudiado ahora y verlo como una persona digna por el simple hecho de serlo. Compromiso médico basado en la excelencia y el servicio de la vocación médica. Hay que tener compasión y respeto de esta dignidad humana con responsabilidad y generosidad. Resaltar, por ejemplo, la dignidad y respeto de la persona, como su dignidad humana, el respeto por la persona como tal, llegar a la confidencialidad y, por supuesto, siempre respetando la autonomía de este paciente.
Reforzar las relaciones interpersonales, como por ejemplo, primar siempre y buscar el mejor modelo de atención. Olvidémonos del paternalista, olvidemos del modelo defensivo legal. Si nosotros siempre estamos liberándonos o querer que la consulta sea rápida y solucionar el caso, nunca vamos a lograr ser buenos médicos. Debería ser un modelo deliberativo, ayuda mutua, en la cual ambos estemos de acuerdo. Niveles de atención interpersonal como, por ejemplo, una actitud benevolente recíproca. La amistad, buscando siempre el bienestar del otro, y el amor como acto genérico de la voluntad. Y no olviden, hay que ir desarrollando las virtudes médicas. Yo creo que como médicos nos falta desarrollar esto. Hablar de virtudes médicas es un capítulo desde el punto de vista biótico muy amplio. Hoy lo resumimos en esto: prestar en todo momento una atención médica humanizada. Respetar obligatoriamente la vida humana sobre todas las cosas en todas sus etapas. Brindar al paciente toda su lealtad y todos sus recursos científicos disponibles, como dice el dicho, hacer lo mejor posible con los medios disponibles, según lo que el contexto lo presente. Prestar atención médica enfatizando en todo momento lo mejor para el paciente, consultar y derivar a otro colega cuando sea necesario y de manera oportuna, y respetar el derecho a la confidencialidad. Promover una medicina humanizada con los avances tecnológicos que actualmente ahora tenemos, pero estos no deben reemplazar a la relación médico-paciente. Eso es algo importante. La especialización médica, los servicios de salud y el equipamiento e insumos biomédicos, que también juegan un rol importante, obviamente, para poder atender mejor al paciente. Prácticas de habilidades comunicacionales, como por ejemplo hablar y sentirse escuchado, la acción de escuchar y sentirse escuchado, como menciona Polaino, la acción de atender y la corporalidad frente al paciente, y aprender siempre a saber escuchar. Es distinto que oír al paciente. Para finalizar, algunas conclusiones. La primera, para la obtención entonces de un consentimiento informado, se deben considerar diversas características que la definen como tal. Hoy hemos aprendido a cómo obtener. Luego el doctor Chirino nos hablará sobre su estructura como tal. Hay que considerar los factores sociales. Hay que aprender, hay que leer. Pero yo no sé tratar, por ejemplo, a un musulmán, a un judío. Pues aprende. Es nuestra obligación. Porque como médicos no debemos hacer acepción de personas, debemos más bien facilitar la atención médica a todos por igual, sin menospreciar a nadie. El tema económico, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, en la consulta del sector privado con el sector público, pero aquí de pronto pues nosotros somos cancheros en ello, ¿no? Si a mí me pagan la consulta más, yo lo atiendo mejor, y no es así. No es así. Nos olvidamos realmente de la relación médico-paciente. Debe ser igual en cualquier nivel de atención. Otra, el tema cultural, como es nuestra realidad social, y así como las connotaciones éticas, filosóficas y sociales o sociológicas que ya hemos revisado. Segundo, para optimizar la obtención de este consentimiento informado se debe considerar este enfoque bioético integral. La dignidad, la humanización, relaciones interpersonales y saber comunicarnos con nuestro paciente. Que se caracterice por colocar a la persona en el centro de la reflexión, en el centro de la consulta. Es la persona como tal la que debe ser dignificada, y muchas veces nos olvidamos de ello. Y reafirmando el primado de la persona humana sobre todas las cosas y enfatizando la dignidad y el respeto de la persona como tal, promoviendo las relaciones interpersonales, cultivando efectivamente las virtudes que hemos revisado y desarrollando una medicina completamente humanizada, proporcionando las habilidades comunicacionales. Y por último, es imprescindible considerar que para optimizar la obtención del consentimiento informado se debe adecuar un modelo de atención que finalmente promueva un renovado compromiso basado en la excelencia y el servicio de la vocación médica en pro de la atención de nuestro paciente. Ahí les dejamos algunas referencias para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos, y para mí ha sido un placer estar frente a ustedes. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del doctor William Campos Chávez. Resaltó mucho su exposición con respecto a conservar la buena relación médico-paciente, la empatía, la confianza y la honestidad intelectual que siempre debemos preservar como médicos a nuestra orden. Bueno, vamos a continuar con el doctor Juan Antonio Chirinos Vega. El doctor es médico, gastroenterólogo de la Clínica Anglo-Americana de Lima, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico adjunto en el Servicio de Aparato Digestivo en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. Bienvenido, doctor. Bueno, ese es mi pasado ya. Ahora ya estoy acá en Perú completamente. Entonces, nada, agradecer la presentación del doctor Campos. La verdad es que me va a facilitar mucho mi exposición. Básicamente vamos a ver dos aspectos sobre el consentimiento. Básicamente la base legal y la parte de los formatos de consentimiento y cómo tratar de llegar al formato ideal de alguna manera, si eso es posible de alguna manera lograrlo. Entonces, en la base legal, todo basa desde la Ley General de Salud, con la Ley 26482, en la cual en su artículo 40 comenta que todo paciente que sea sometido a un procedimiento o a un tratamiento especial o riesgoso debe contar con un consentimiento informado. También comenta que se debe cumplir la formalidad de tener este consentimiento por escrito y esto va a ser normado según el reglamento. En el Reglamento General de Salud, en el artículo 60, comenta que sobre los formatos del consentimiento informado, que todo centro de atención debe tener un formato para registrar la autorización de los pacientes que sean sometidos a estos tratamientos especiales o pruebas riesgosas, o también intervenciones, ¿no?, como me comentan aquí, y que puede afectar tanto la afectación de salud o el estado emocional o psíquico, ¿no? Y también hacen referencia que esto va a ser mejor estipulado en la norma técnica de historias clínicas según el Ministerio de Salud. Posteriormente a esto ha salido la ley 29414, que ya habla de una parte muy importante porque comienza a mencionar estos términos que ya debe ser parte del consentimiento informado. Por ejemplo, que el consentimiento debe ser libre y voluntario y que no debe haber ningún medio que vicie su voluntad para que esté bien hecho, y que debe tener principalmente en tres situaciones, ¿no? La situación en la cual el paciente va a ser sometido a un procedimiento o también va a ser interrumpido dicho tratamiento, que puede ser importante para su salud, y solamente la excepción es cuando haya riesgo de terceros o de una salud pública, digamos, obviar este consentimiento. Para toda prueba quirúrgica incluyen también las pruebas riesgosas y la anticoncepción quirúrgica y cualquier otro tratamiento o procedimiento que esté por hacerse, y necesitando la firma o, en caso que no pudiera firmar, la huella. Y en el tercer caso, muy importante, que justamente a veces no se hace, es para la parte docente. Siempre que se haya explorar o tratar o mostrar alguna imagen, debe haber una solicitud del consentimiento informado de parte del paciente, que debe firmar dicho consentimiento y, bueno, como comentaba, si no es posible, la huella. Ya yendo a lo que es el Manual de Historias Clínicas por el Ministerio, promulgado en 2018 en la última versión, en su norma técnica, efectivamente dice que es necesario para las situaciones vistas en la 29414, o sea, con fines docentes, con pruebas riesgosas, con intervenciones quirúrgicas, con anticoncepción quirúrgica, y también menciona muy claramente en estudios de investigación científica o cuando se vaya a usar algún instrumento o algún medicamento que esté en fase de investigación. También cuando se vaya a evitar un tratamiento o suspender un tratamiento, o cuando pase a la fase de los cuidados paliativos, un momento crítico en el estado de salud de nuestros pacientes. ¿Qué debe contener el consentimiento? Aquí la norma técnica pues pone claramente los datos de filiación del paciente, ¿no? Su nombre, su DNI,
su fecha de nacimiento, el identificador de la institución prestadora de salud, ya sea con nombre o también con algún logo, el nombre de la intervención quirúrgica o del procedimiento o el tratamiento que se vaya a usar, y luego esta parte muy importante, descripción en lenguaje sencillo. En otros estudios o en otros, digamos, normas, sobre todo americanas que he leído, piden que debe ser un lenguaje a una edad más o menos de un 6º grado de primaria. Y debe contener todos los riesgos reales y los riesgos potenciales graves que pudieran tener. Aunque no sean muy frecuentes, si son graves hay que mencionarlos. Y eventos adversos de los medicamentos, el pronóstico, las recomendaciones, y debe tener un espacio para poder poner el sello y la firma y la colegiatura del médico. Un espacio para dar la conformidad o de la negativa también, y donde también debe quedar claro que esto es de forma libre y voluntaria, y un espacio para la huella también. Realmente hay muchas más partes legales que me podría perder en ello. El doctor Elliot Martínez de nuestro grupo realmente ha hecho una búsqueda exhaustiva y le agradezco porque esta parte es solo una parte de todo lo que ha recopilado él, pero ya no he querido ahondar porque son reglamentos específicos para diferentes situaciones. Por ejemplo, para personas con enfermedades de salud mental, para personas que van a ser sometidos a anestesia, y hay algunos decretos específicamente de cómo debe ser el formato en cada una de estas situaciones. He querido compartirles un poco cómo yo he vivido esto porque me dedico a hacer procedimientos, mi especialidad es la endoscopía terapéutica y por tanto voy a compartirles un poco cómo he buscado consentimientos y formatos para ir mejorando. Antes de eso sí recordar un poco lo que el consentimiento informado está incluido en nuestro Código de Ética, en su 3ª edición del 2025, que cuando habla en el principio de autonomía, todo paciente tiene la capacidad de autodeterminación y nosotros como médicos estamos en la obligación de poder dejar que el paciente pueda ejercer ese principio de autonomía, y para eso nosotros tenemos que darle la información adecuada, que como veremos no es toda porque no podemos volverlos médicos tampoco, sino poder que ellos entiendan en un lenguaje sencillo y ellos puedan tomar esta determinación. También en su artículo 92 comenta que en pacientes que requieren tratamiento médico, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, siempre que impliquen un riesgo, el médico debe solicitar esto por escrito y debe también mencionar las alternativas posibles, estamos en la obligación. Y siempre dar los riesgos-beneficio de la prueba, incluso con el costo. Dentro de los derechos del paciente, en su artículo 100 menciona que tiene el derecho de aceptar o rechazar un procedimiento después de haber sido adecuadamente informado. Esto es muy importante. Y que puede revocar su decisión en cualquier momento, no porque haya firmado necesariamente no pueda revocar esta decisión posteriormente. También tiene el derecho a no ser sujeto de investigación o de un ensayo clínico y que los niños deben dar su asentimiento en la manera en que sea posible. Y también que deben tener la capacidad o el derecho todo paciente de firmar el consentimiento como expresión de haber comprendido lo que se le ha explicado después de todo este contenido que hemos mencionado, ¿no? Es muy importante esa parte que, como veremos, está poco estudiado. ¿Qué es el consentimiento según la OMS? Hay una parte donde explica que ese es el proceso mediante el cual el médico comparte información al paciente que tiene las plenas facultades para poder resolverse también todas las preguntas que tenga, las preocupaciones, y de esa manera tomar una decisión consensuada o este método de atención deliberativo o en conjunto, ¿no? Más que obtener una firma en un formato. ¿Cuáles son los componentes claves, como decía, de un consentimiento informado? Que el lenguaje sea sencillo, que no se coaccione al paciente, que el paciente debe ser competente para poder entender la información y debe el paciente en todo momento sentirse en la libertad de aceptar o rechazar.
¿Cómo hacer un formato de consentimiento ideal? Bueno, esto va a depender mucho del grado de instrucción de los pacientes que estamos atendiendo, del riesgo que conlleve. No es lo mismo un consentimiento, por ejemplo, para tomar un acceso venoso que para una cirugía cardiovascular. Obviamente, a más complejidad, mayor información necesita el paciente para poder tomar esa deliberación que necesita y ejercer su derecho a autonomía. Por supuesto, del momento en el que se realice. No es lo mismo la validez de una prueba que se hace cuando el paciente está entrando ya a sala de quirófano cambiado, con el gorro puesto limpio, que cuando está en el consultorio y se le explica con anterioridad. Por supuesto, el formato ayuda, y también veremos algún estudio donde las ayudas audiovisuales también ayudan a esta comprensión del paciente que es necesaria para un correcto consentimiento informado. Yo, por ejemplo, en mi práctica, ¿qué hice? Esto ya es algo un poco más individualizado. Yo, como médico gastroenterólogo, quería saber un poco cómo poder hacer mejor mi consentimiento y, por ejemplo, en mi caso para la guía americana, porque mi sociedad todavía no tiene este formato ya puesto, para lo que es procedimientos endoscópicos, comenta que uno debe primero conocer los estándares del país, la base legal, y luego que sí lo ven como una forma de trabajo en equipo. Fíjense qué interesante. Nosotros en el Perú en general me mencionamos mucho que solo el médico que hace el procedimiento es el que lo debe hacer. Ahí comentan que podría hacerlo un enfermero, un técnico o un residente, siempre y cuando la persona que informe parte del consentimiento conozca a fondo bien la indicación, los procesos, los riesgos y beneficios y las alternativas al procedimiento que se va a realizar. De tal forma que ayude un poco a esa presión de tiempo para que el médico que realice el paciente finalmente pueda resolver las dudas antes de proceder a decidir si se hace o no el procedimiento. También comenta que pues, obviamente el proceso debe ser antes de realizarse las pruebas y sí comenta ya que hay estudios suficientes para recomendar el apoyo de técnicas audiovisuales o electrónicas para mejorar el procedimiento. También comenta que cualquier prueba que no sea, digamos, cualquier tecnología o técnica médica que no esté aprobada por el ente regulador, en el caso de Perú es DIGEMIT, en el caso de ellos es el NIH, debe ser explicada de manera separada y muy clara y discutida con el paciente. También en el caso de emergencias, aunque esté en esa situación, no debe evitarse hacer el procedimiento y excusarse que es un procedimiento de emergencia, porque muchas veces hay el tiempo de poderle explicar al paciente lo que necesita y, digamos, sí, los riesgos que va a conllevar la prueba que le estamos recomendando. En población pediátrica también recomienda el asentimiento y también habla de que para, digamos, la parte de endoscopía, por ejemplo, si entra un residente o alguien o se usa sus videos, se pide el consentimiento para la parte docente, ¿no? En mi caso, ¿qué hago yo? Muchas veces me apoyo, yo también me entrené, como mencionaron en España, en la guía de la Sociedad Española, porque me gustan mucho sus formatos, porque tienen un dibujo. Entonces, yo le puedo explicar a alguien que una colonoscopía es la introducción de un tubo flexible que entra por el colon para ver lesiones, pero muchas veces mostrándole el dibujo, el paciente puede llevarse una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces me ayuda mucho. Yo realmente a los de mi centro, que acá está tapado un poco mi centro de trabajo, pero digamos, todos los formatos son así, cada procedimiento tiene su formato, o sea, no es que pueda haber un formato único porque en cada uno se explica cómo hay las partes del procedimiento, las alternativas del procedimiento, los riesgos del procedimiento específicos. Entonces, muchas veces me apoyo y a veces tengo dos consentimientos, el mío y el de la Sociedad Española.
Y lo que sí tienen todos en común es una parte donde se le pide al paciente que comente riesgos especiales de la parte endoscópica, que son las partes de anticoagulación. Y ahora, bueno, como saben, están de moda los GLP-1, que son fármacos que enlentecen el vaciamiento gástrico y por lo tanto tienen más riesgo de aspiración. Entonces, por lo tanto, también está incluido. Y hay un espacio especial para poder poner cualquier otra circunstancia que aumente los riesgos. Podríamos poner, por ejemplo, estenosis aórtica, mayor riesgo de paro o de complicación cardiovascular. También tienen el espacio para poner el consentimiento, no consentimiento, la revocación. Muy importante, ¿no? La revocación es la parte en la cual el paciente ya consintió, pero puede decir en cualquier momento de su atención, ya no quiero este procedimiento. Entonces, ahí es donde puede firmar, ¿no? Luego, para ver hacia dónde vamos en el Perú, he tratado de buscar qué investigaciones hay y pude encontrar esta investigación del 2010, donde se entrevistó a 1.400 médicos que estaban postulando al residentado médico, y en él se vio que, por ejemplo, sobre el objetivo del consentimiento informado, se vio que casi 36% pensaba que era para proteger legalmente. Y como hemos visto, realmente lo principal es la parte ética, ¿no? También importante, que me llamó mucho la atención sobre el contenido, que se justifica éticamente ocultar el diagnóstico para un grupo grande. Miren qué importante es la familia en nuestra, digamos, atención. Hasta el 20% consideró de forma errada que la familia podía eliminar la necesidad del consentimiento de un paciente, ¿no? Cuando nosotros nos debemos con el paciente primero ante todo. Y una cosa importante que comentaron los entrevistados es que los consentimientos suelen ser, los formatos en este caso, no adecuados porque son en general muy generales, digamos, no son específicos, no ponen cuáles son los riesgos de cada paciente. Otras cosas que muestran las deficiencias de conocimiento de los médicos en formación en ese momento es que, por ejemplo, para la participación del paciente en su toma de decisión, dicen dar toda la información médica posible, casi un cuarto de los entrevistados. Obviamente, si nosotros le damos demasiada información al paciente, eso no va a ir bien para nada porque vamos a marear al paciente. Tenemos que darle lo suficiente para que entienda lo que le proponemos y ver si él lo entiende, pero no podemos ir mucho al detalle. También esta parte sobre si el consentimiento es rechazado. Como sabemos, casi no hay comités de éticas asistenciales en los centros, así que no podemos contar con ellos cuando esto, digamos, uno tiene que tener la potestad como médico de ver si hay un riesgo, si el paciente está en la capacidad de elegir una muerte digna o no, y eso lo que está pasando, hay que respetar ese derecho. O si está, por ejemplo, encefalopático y necesitamos hablar con la esposa o con los hijos porque realmente vemos que el paciente no está bien. Y eso es algo importante que también lo menciona. Hay un defecto ahí que piensan que la capacidad mental lo va a detectar el psiquiatra cuando realmente es el médico tratante el que tiene la capacidad de darse cuenta si su paciente está entendiendo o no lo que se dice. Este último estudio, mucho más reciente, del 2023, en 60 médicos de Chiclayo, lo que hace son 20 preguntas de diferente profundidad del conocimiento del consentimiento informado y resulta que, digamos, en general hay un porcentaje de 34 que tiene un nivel de conocimiento bajo de consentimiento informado, un 29% de nivel medio y el 37%, que son los que tienen doctorados y maestría, en su mayoría son los que tienen claro cómo debe ser el proceso de consentimiento informado en el país. No encontré ningún estudio de cómo entienden los pacientes los procedimientos que hacemos y los formatos de consentimiento. Encontré uno que me pareció muy interesante porque es algo que me gustaría desarrollar. Es un pequeño video explicándole a los pacientes lo que se hace en una colonoscopia. En este caso se randomizó a 110 pacientes. Un grupo recibió el consentimiento clásico y otro un video. Y con esto lo que se vio después de una entrevista para ver cuál era la capacidad de comprensión del contenido del consentimiento. Ya hemos visto cuál es el contenido, los riesgos, los beneficios, las alternativas. El resultado fue que con el video los porcentajes subieron de 60 al 100% en gran parte e incluso en las pruebas alternativas subió de menos del 20% a más del 80%. O sea, claramente el video ayudó muchísimo a la comprensión
del paciente. O sea, una imagen ayuda y un video, los apoyos audiovisuales aún más. Entonces, otra parte que vamos en el Perú, sí comentar la última ISO aprobado por el INACAL, ahora en este julio del 2025, donde se aprobó el ISO 7101, que tiene como parte importante que es un ISO específicamente de mejorar la calidad en los sistemas de atención de salud, es donde prima mucho que el usuario forme parte de ese proceso de mejora de calidad continua. Y que sí pide dentro de sus lineamientos del ISO que el usuario entienda claramente y que esté documentado siempre su consentimiento informado. Entonces, ya para concluir, porque realmente me he excedido el tiempo, el Perú cuenta con una normativa legal sobre cómo debe ser el consentimiento informado y lamentablemente muchos formatos todavía no cumplen la normativa solicitada por el Ministerio de Salud y el proceso no parece cumplir. Eso ya lo ha detallado en detalle, digamos, muy bien, lo ha explicado el doctor Campos. Y sí mencionarles que las ayudas audiovisuales pueden mejorar mucho los procesos y que hacer uso de este ISO 7101 nos va a ayudar a que los procesos de mejora incluyan al usuario para mejorar esos formatos de consentimiento informado. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Juan Antonio Chirinos Vega y la importancia de tener una información adecuada y clara para el paciente. Qué importante entender que el paciente tiene la decisión sobre su salud y aprender a respetarla. Gracias, doctor. A continuación, vamos a invitar al doctor Germán Patrón Ríos, actualmente asesor de la Secretaría de Formación Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. El doctor Patrón es médico cirujano, especialista en medicina funcional, máster en bioética por la Universidad Internacional de Valencia, España. Obtiene una maestría en gestión estratégica de la calidad y auditoría médica por la Universidad San Martín de Porres. Y bueno, médico asesor de nuestra secretaría otra vez. Bienvenido, doctor. Gracias. Me parecieron muy importantes los conceptos que se brindaron al inicio y quiero recalcarlos en el sentido de respeto de la dignidad, es un aspecto que hemos hablado muy bien, en la responsabilidad que tenemos los médicos, esa responsabilidad que incluye nuestros valores morales, nuestros valores éticos, esa responsabilidad que debe basarse en ese respeto de esta relación médico-paciente, esa responsabilidad que también incluye el correcto llenado de los documentos de registros médicos, que es lo que vamos a hablar. Al inicio, el consentimiento informado, que me pareció muy interesante esos dos aspectos que han tomado en cuenta, sí los recordaba así, ¿no? Que tiene que ser algo consentido, en dos palabras, justamente como el consentimiento informado, consentido, no solamente por nosotros como médicos, no automatizados, sino consentido, saber lo que vas a hacer, también por el paciente, e informado, porque el paciente, tú tienes que saber lo que estás haciendo y el paciente tiene que entenderte. Ese informado, son dos conceptos sencillos, pero no lo vamos a... Informado, tiene que estar bien informado. No le vas a dar todo, pero tiene que tener las herramientas para que pueda entenderte, con todos los aspectos que han hablado muy bien. Eso. Segundo, también quiero comentarles sobre parte de lo que nos motivó también a presentar estos temas de las conferencias, era algo que ocurrió mediáticamente recién. En el Colegio Médico tenemos que tomar una actitud frente a estas situaciones. Respecto a los certificados médicos y los descansos médicos, ¿no? Que es una consecuencia de este certificado en primera instancia. Vamos a comenzar con la presentación. La siguiente, por favor. Acá está esto. Yo hago con esto, ¿no? Ya me acordé. Era así. Ya. ¿Me pasé? No. Sí, me pasé. Era así. Ya está. El objetivo es conocer el certificado médico, la importancia de este documento y conocer la normativa respecto a los descansos médicos. Esto era así. Ya.
En cualquier lugar, ya. Gracias. Nuestro código de ética tiene muchísimos aspectos, nosotros vamos a insistir en este sentido. Hay partes del consentimiento informado y también del certificado médico, lo vamos a ver en un momento. Esta frase me gustó, del doctor Favarolo, el cirujano argentino, que en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente, los conceptos éticos y morales. Si hacemos esto, entonces la ciencia y la conciencia estarán del mismo lado, del lado de la humanidad. Nuestro actuar tiene que ser humanista, lo he mencionado muchísimas veces. ¿De cualquier lado? Ya. El Código de Ética y Deontología, en la última versión, en la sección segunda de los preceptos deontológicos, en el título 3 menciona justamente en el capítulo 1 de la historia clínica y en el capítulo 2 del certificado médico, en el artículo 145 al 147. Este certificado médico es un documento médico legal, tiene este carácter médico legal que se hace hincapié en primera instancia, tiene que estar redactado de forma correcta, en forma clara, precisa, y siempre debe incluir los fines para los cuales está destinado. No solamente el diagnóstico, el tratamiento y los días, no, ¿para qué es? Si es para un tema de estudio, si es para un tema de trabajo, si es para un tema de, no sé, de un tema notarial, tienes que especificar para qué es. Tienes que especificar para qué es. En el formato adecuado, tenemos el formato lila que utilizan acá. Algunas instituciones privadas tienen su propio formato. En eSalud también hay un formato también especial. Y otro aspecto importante que tiene que ver con los temas éticos. No se puede expedir un certificado acreditando un acto médico no realizado. Acá es muy claro que exprese información falsa, inexacta o tendenciosa. Hola, doctor patrón, ¿puedes ayudarme con un certificado? Quiero viajar estos 2 o 3 días. Esa información falsa, tendenciosa, ocurre normalmente. Hay que ser realistas. Pero esto está prohibido, no se puede especificar algo que no se ha realizado, ni expresar información falsa, inexacta o tendenciosa, porque va a tener consecuencias eso en un momento. Esa es la primera parte, muy general. Y lo otro que quiero hacer hincapié, porque estas cosas van a estar relacionadas al final con un video que quiero presentarles, es sobre el tema de salud, los certificados de incapacidad temporal del trabajo, el famoso CIT, ¿no? Que había un formato amarillo, cambió, ahora no, en salud. Hay una resolución, que es la acá, la 1311 del 2014, que aprueba la directiva número 15 de salud. Esta directiva se llama Normas y Procedimientos para la Emisión, Registro y Control de Certificados por Incapacidad Temporal. Vamos a ir conociendo un poco en esto, que es parte de la exposición que quiero dejar en claro. Esta directiva define el certificado de incapacidad temporal de trabajo como el documento oficial del Seguro Social, ¿no? Donde hace constar el tipo de contingencia, la duración, ¿no? Y se otorga un registro, ¿no? Determinar el tipo de características de la cobertura que tiene y se le va a dar un descanso. Esto basado en una guía de calificación de incapacidad temporal. En este caso el certificado tiene una consecuencia, porque de salud solo personas que están trabajando, y esto genera riesgos o beneficios, porque está en una institución ¿no? Formal, ¿no es cierto? Este certificado, el CIT, se puede otorgar en la consulta, en la emergencia, hospitalización, y algunas contingencias que deben considerarse, que deben estar acreditadas, ¿no? Las contingencias comunes y las contingencias laborales, accidentes de trabajo laborales, y las comunes son enfermedades comunes y la maternidad. La incapacidad temporal de trabajo tiene un detalle, ¿no? Que puede ser susceptible de ser tratada y recuperada en máximo 340 días. Y por ende tiene un goce de subsidios y beneficios, ¿no?
Ese es el detalle del punto, porque sabemos que es una capacidad para desarrollar un trabajo, ¿no? Una habilidad. Pero el tema es este tiempo, máximo 340 días. Para calcular este tiempo de descanso hay un factor de corrección según la edad, según la carga física y según la carga habitual. Normalmente, nosotros, hay un ejemplo al final, muy corto, tenemos carga mental, ¿no? Pero si es un trabajador que hace un trabajo mecánico, la redundancia es carga física, y también hay una característica por el tiempo de edad, ¿no? Grupo etario, 18 a 36, 37 a 55, mayores a 55. ¿Por qué entran en esta fórmula? Para calcular el tiempo de descanso. No es que es automático. No es que por una faringitis te voy a dar 2 días y otro, no, doctor, una faringitis complicada, deme 4 días. No, no es así. No es así. Hay una fórmula. Hay un tiempo estándar que se calcula con esta fórmula. Tiempo estándar por impedimento por patología. Utilizamos el 6-10. Tal diagnóstico tiene tal cantidad de días. Pero se multiplica por otros 2 factores. La edad, que acabo de mencionar en el cuadro previo, y el trabajo habitual. Si tienes un tema mental, como muchos de nosotros los médicos, o un tema físico, ¿no? Eres un trabajador que, no sé, de logística, de administración, el barrendero, qué sé yo, ¿no? Todos estos factores se utilizan para esta fórmula. Hay ejemplos. Mujer de 43 años, que es médico, con cáncer de mama, estadio 2B. La edad, 43 años. Su 6-10. Tiene 6-10 acá. Su carga es mental muy alta, por el diagnóstico, por todo lo demás, ¿no? Su factor de corrección 1.5, 43 años, ¿qué le corresponde? 0.91. Por el tiempo, en el 6-10, 30 días. Multiplicas y sí le corresponde 30 días. Otro ejemplo, un varón de 35 años, tecnólogo médico, con tuberculosis pulmonar BK positivo. Su diagnóstico, 30 días. Trabajo habitual, físico, moderado. Es un tecnólogo médico, todo el trabajo que hace. Edad, 35 años. No es que le corresponda automáticamente por el cuadro que van a ver 30 días por el 6-10, no, le corresponde 21. Hay que hacer la fórmula y multiplicarla. Esta es la primera hoja. Todo el 6-10, en esta resolución de salud que les comento, tiene un tiempo. Fiebre tifoidea, 9 días. ¿Dónde va esos 9 días? Acá, ¿no? Acá. Y se multiplica por los factores de edad y de carga mental o carga física. Este 6-10, si fuera fiebre tifoidea, fuera acá 9 días y vas a utilizar el tema de la edad y el trabajo habitual para entender mejor esta formulita. Como le digo, esta es la primera hoja porque están todos los diagnósticos, el 6-10. Todos tienen un tiempo. Y ese tiempo no es exactamente, hay que multiplicar por los factores, repito, de edad y el trabajo característico físico o mental. ¿No? Esta es la guía que les corresponde. Adicionalmente, el trabajo que vamos a poder hacer, si no se cumple, si emites un certificado con falsedad o un acto médico no realizado, van a haber consecuencias. No solamente la afectación económica y todo lo demás, o legales, pero también va a haber un tema ético. La resolución del Consejo Nacional 431, existe una guía de aplicación de sanciones. Y el artículo 145, es importante que lo conozcamos, que menciona el certificado médico es un documento médico legal, redactarse de tal forma, cuando lo utiliza de forma inadecuada, tienes una sanción que puede ser moderada grave. Si es moderada, puede ir de la suspensión de 1 a 6 meses, y si es grave, de 6 hasta 18 meses del ejercicio de la profesión. Así que hay que pensarlo muy bien, ¿no? Cuando, sí, te voy a hacer el certificado, sí. Si se hace por un acto que no ha existido, se cataloga esta sanción como moderada y te puede suspender por 6 meses. ¿Eh? Y grave, repito, hasta 1 año y medio. Ahora podemos poner el video, creo. Antes de poner el video, quiero recordar y terminar esta frase que me la enseñó la doctora Sonia en una exposición y yo siempre la pongo porque me gusta muchísimo. Porque, si bien es cierto, nosotros somos holísticos, integrales, tenemos que buscar, pero en las cosas sencillas de la vida
tienes que buscar el camino, no tienes que complicarte mucho. Para ser un buen profesional hay que ser necesaria y esencialmente buena persona. Tan sencillo como eso, ser buena persona. Lo difícil es aprender a ser buena persona. ¿Podemos poner el video, por favor? Este video va a ser un corolario final para el tema que hemos hablado de los certificados y el descanso. Adelante, por favor. ¿El volumen? Su labor de investigación propia pone al descubierto una mafia capaz de paralizar y obstruir el Desde la trabajo semana y pasada. producción en el país, incluso en el Estado, con certificados ilegales de descanso médico, con falsas recetas médicas que vienen no solo de clínicas y hospitales, también de E-Salud. Lucho Vargas y Jimmy Rodríguez con un completo y revelador reportaje en el mercado ilegal de los certificados más grande del Lima. Laboratorio de descanso médico certificado. Descanso médico certificado. Certificado de buena salud en una cosa y descanso médico es otra. Porque el descanso médico es cuando faltas a tu trabajo y es un justificativo, ¿no es cierto? Como para justificar si faltaste un día, 2 días o 3 días. ¿Cuántos días fue? Dependiendo de lo que hayas dicho en tu trabajo. ¿Entiendes? De la enfermedad que pudiste haber tiene, infección estomacal. Hay de 3 días, hay de 5 días, hay de 4 días. ¿De cuántos días? Ya, pero después del viernes, sábado, 4 días. ¿Lo quieres en especie valorada en la hoja del centro? ¿Cuál es la diferencia? Perdone la Lo que ignorancia. pasa es que depende mucho del trabajo de que estés. Ya. Hay trabajos en los cuales aceptan en la hoja del centro médico y hay trabajos en los cuales te aceptan en la especie valorada. Ahora, te doy la opción de que tú puedas comprar, te puedas hacer el descanso médico en la hoja del centro médico. Y si en tu trabajo te piden que cambies por la especie valorada, la compras, porque es un formato que se compra en cualquier farmacia y el doctor te lo llena. Con sello de doctores, una mentira que destruye al país y que se compra hasta con descuento. A cualquier cosa, ecografía, laboratorio, anal. También a veces cuando quiero, en caso le quedo. Ya, también, o sí, para que te engañes a un amor platónico. También saca, retienes ahí. Pero no ¿Y me da la ecografía? Sí, claro. Anda, no te creo. También ofrece ecografías falsas. Para contar. Sí. Que es un mes, 600, 700, o 600, un mes y medio, 700, y por ahí, será su descuentito. Hacemos una pausa un momento. ¿Se dan cuenta de esta realidad que está al frente de nosotros? ¿No? No solamente vamos los certificados, va hasta las ecografías por embarazos falsos para temas legales y judiciales, todo ese tema, y va con los nombres de los médicos, ¿no? Se imagina cómo se siente esa persona, su esposa, sus hijos, su papá, todas las personas que lo conocen. Hay muchísimos aspectos. Vamos al minuto 3:50 y terminamos, por favor. Esto sigue ocurriendo y los médicos están acá, en la página del Colegio Médico, pero ha llegado a un nivel un poco más alto y complicado. Lo hacen en salud. La siguiente, continuamos 3:50. 2 días de la El Hospital especialidad Aurelio Díaz. de neumología, un certificado de descanso médico con sello y firma de un médico colegiado. Este es el documento del mismo salud. En el sello y la firma de este certificado de descanso médico de salud aparece el nombre Juan Carlos Villaverde Palomino como médico. Ahí Solo paramos. hay certificado. Por favor, con esta parte terminamos, pero quiero que sea... Antes era difícil esto de salud, ¿no es cierto? Porque requiere una consulta, verificar una consulta, un cupo que le pueden quitar a alguien, hacer el documento formalmente, pero todo esto lo pueden hacer desafortunadamente ahora, ¿no? Y el Colegio Médico, para terminar, va a tomar acciones sobre esto, ¿no? Estas personas que están registradas, no solamente por los videos, salen los nombres, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Van a ser sujetos, me imagino, al inicio de un proceso ético disciplinario. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias, doctor Patrón. Muy interesante su ponencia
sobre todo la importancia de hacer uso de este formato del certificado médico, especie valorada del Colegio Médico, con responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, hemos culminado la ronda de conferencistas. Vamos a pasar a la ronda de panelistas. Por favor, invito a la mesa de honor a la doctora Sonia Indacochea Cáceda, al doctor Juan Benavides Zúñiga, a la doctora Azucena Dávila Málaga, a la doctora Elizabeth Rojas Lara, los 3 panelistas para el día de hoy. Y a su vez, invito también a los conferencistas para el diálogo correspondiente, al doctor William Campos Chávez, al doctor Juan Antonio Chirinos Vega y al doctor Germán Patrón Ríos. Vamos a iniciar la ronda de panelistas con la intervención del doctor Juan Benavides Zúñiga. El doctor es presidente del órgano de ética y de odontología del Consejo Nacional. A su vez es médico especialista en cardiología, experiencia en oncología y cuidados docentes, docente en bioética de la Universidad San Martín de Porres y Universidad Ricardo Palma. Adelante, doctor Benavides. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches con todos, disculpen, con la anuencia de la presidenta de la mesa, con saludo a todos los panelistas. Bueno, en primer lugar, creo que se está tocando un tema que es importante, ¿no? Eso definitivamente. En segundo lugar, creo que la presentación ha sido extensa, explícita, ha tocado temas, ha mostrado los temas críticos que podríamos opinar. Yo tengo acá como 5 o 6 puntos que ellos han tocado y coincido con ellos en la forma como lo han determinado. De hecho, el problema del consentimiento informado es un problema del emisor y del receptor. Pero el problema grave es el del receptor, porque el receptor es la persona que da el consentimiento informado. La persona, imaginémonos, puede ser un odontólogo, una persona con caries que necesita una extracción de muela, o puede ser una persona que está con una cesárea, o puede ser una persona que tiene un cáncer, o tiene una persona que le van a hacer un trasplante de hígado. De manera que el consentimiento informado no puede ser igual. De manera que ahí estaría el primer elemento fundamental. Y eso es algo que el médico tiene que tener en su médula ósea profesional. Y eso solo se logra en la universidad. Ahora que tenemos 35.000 estudiantes de medicina, que terminan más de 3.500, 4.500, más de 50 facultades de medicina, yo dudo que tengamos la capacidad para formar a los médicos en estos aspectos que son fundamentales. Curar, aliviar, consolar, está bien, pero tenemos que tener calidad y calidad con los pacientes. De manera que yo vengo de la escuela de Diego Gracia, y Diego Gracia, para enfrentar estos problemas, establece 3 cosas básicas. Uno es los valores. Él insiste en los valores porque los valores los tiene el médico, los tiene el paciente, los tenemos todos. En segundo lugar, establece la prudencia como elemento central, dado su raigambre fundamentalmente de la virtud de los griegos y su conocimiento amplio sobre otros temas. Y por último, él establece la deliberación. De manera que cuando cada acto médico que hacemos, cada consentimiento que estamos dando, está pasando por ese proceso. Entonces, en ese proceso, el paciente viene con cualquier tipo de patología, como hemos mencionado. Viene confuso, viene asustado, tiene sus mecanismos de defensa inmediatos, ya lo dijo Kubler-Ross. Primero el desconocimiento, después la ira, después el pacto. Pero tiene un problema defensivo, tiene un problema psicológico. No es como en este momento si les pedimos un consentimiento a alguno de nosotros, pues uno puede darlo sin ningún problema. Pero si tiene un tumor cerebral, estoy seguro que una persona que viene con un tumor cerebral, hacerle un consentimiento debe ser mucho más complejo, mucho más difícil o mucho más complicado. Por lo tanto, el consentimiento informado tiene que ver con estos elementos que Diego Gracia ha establecido o que nos ha enseñado. Segundo,
con una serie de elementos que el médico tiene que tener, y eso se aprende en la universidad, se aprende en la praxis, se aprende durante todo el proceso, y que es saber cómo interrogar al paciente, darle los conocimientos. Y para ello se han determinado ya los famosos vectores, ¿no? El vector fundamental cognitivo, el factor connativo y el factor de los valores. Eso el médico tiene que tenerlo presente, porque al hacer un consentimiento informado, en la praxis, los problemas que nosotros vemos en contenciosos, que vemos con los problemas de los pacientes, donde encontramos consentimientos informados, una mujer que es operada de cirugía plástica y que le va mal, cuando le hacemos el consentimiento informado nos damos cuenta que es un consentimiento informado que no tiene las garantías para determinar que esa mujer, con un problema obsesivo, neurótico, qué sé yo, de disfunción respecto a su figura, por razones justificadas, le hace un consentimiento que no tiene ningún valor. Y lógicamente ella se da cuenta que su consentimiento informado no vale, porque a pesar de que ha firmado, no tiene un valor, a pesar de que tiene valor legal, no tiene un valor moral. El último punto que quiero tocar, no quiero ocupar más espacio, es que el acto médico, en el caso del consentimiento informado, es un acto eminentemente moral. No es un acto de psiquiatría, ya lo dijo muy bien el doctor Chirinos. Los psiquiatras no tienen por qué ver el problema de la capacidad moral. Ellos pueden ver la psicopatología, pueden hacer un diagnóstico de neurosis, de histeria, qué sé yo, del tema, y darle la validez respectiva al consentimiento que ha formado esta persona. De manera que esto implica entonces tener un conocimiento más profundo. Yo creo que se ha establecido muy bien, ¿no? Entre otros casos, se ha incidido en esto, que es una falta flagrante del colegio de no tener comités de ética asistenciales que puedan apoyar algunos problemas que los ha planteado muy bien el doctor Chirinos. De manera que creo que en este caso la problemática que se ha tocado está bastante bien explicitada. Habría que ver cuáles son los remedios, ¿no? En virtud de lo que he expresado, lo primero sería incidir en la parte de la enseñanza de la ética y la moral en las universidades, ¿no? O sea, procurar que tengamos más profesionales que tengan el compromiso bioético. Quizás necesitamos algunos que sean bioeticistas puros. Quizás necesitamos esto. Diego Gracia es un bioeticista casi puro, psiquiatra, historiador de la medicina, pero bioeticista puro, que está dando mucho que dar y mucha influencia sobre los otros profesionales. Y la bioética ha comenzado a crecer, la bioética ha reemplazado a la ética médica, la bioética tiene que expandirse. El colegio se ha convertido en un elemento bioético, de manera que eso puede garantizar que estos temas que se han tocado el día de hoy puedan llevarnos a un futuro mucho más estable, con una realidad de un consentimiento informado mejor tomado. El doctor Chirinos ha insistido en que, bueno, lo ha presentado y ha determinado que hay la posibilidad de que el consentimiento informado lo pueda firmar otro, pero siendo un deber moral, es deber moral del operador. Y si hay un conflicto legal entre el residente que no está habilitado por ley porque está en formación, tiene que haber un responsable. De manera que todos estos temas, creo, son materia que el colegio médico debe estudiar. Y un último punto, el trabajo que presentó el doctor, el último, el más grande que se hizo, la doctora Soji, el doctor Zavala, en el año 2012, ya hace 20 años, refleja algunos aspectos que son vigentes ahora. Y uno de ellos está bien relacionado, que no hay un conocimiento adecuado por parte de los residentes y los propios médicos que hacen consentimientos informados y que tienen más de 10 años, no tienen ni el conocimiento ni la convicción de hacer un buen consentimiento informado. Yo creo que esto es todo parte de la formación, del esfuerzo que está haciendo la doctora Indacochea, la secretaría, que me parece maravilloso. Es decir, contracorriente, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que dejar escuela, tenemos que escribir, tenemos que hacer una estrategia para que todas estas cosas puedan llegar poco a poco a través de la formación de los mejores médicos y también a los médicos que ya están en actividad. Hay mucho que hablar sobre el tema. Tenemos una regular experiencia de haber visto muchos pacientes y lo primero que vemos en ética es si hay consentimiento informado. Y uno lee y se da cuenta, pues, si hay quien dice, no, si está firmado, ya se acabó el problema. Lo firmó, pues, o sea, es como un contrato, ya firmé, pero no las condiciones.
no la categoría, no el problema que trae el paciente, no su confusión, no su capacidad para poder determinar si realmente ese consentimiento vale o no. Bien, hay muchos temas, yo creo que esto me gustaría, pues seguramente el grupo va a hacer en algún momento un seminario mayor que nos permita ahondar estos temas, que haya un diagnóstico preciso, que el colegio a través de alguna inversión pueda patrocinar un verdadero análisis para ver el diagnóstico situacional del consentimiento informado. Habría que ir a los hospitales, a las clínicas, sacar unas muestras, estudiar bien cómo están los consentimientos, cómo es el proceso para la obtención del consentimiento, cómo se hace para aprobar un consentimiento y cómo se hace para aplicarlo. Habría que ver qué saben los médicos sobre el consentimiento informado, habría que ver qué forman, qué cosas han logrado las universidades, las facultades de medicina, en el objetivo principal. Ahora estamos trabajando en las PFAM, probablemente vamos a insistir en este tema que me parece fundamental y que creo que no podemos pasar más adelante sin un consentimiento informado que sea válido, que sea auténtico y que respete la moral de ese sujeto, que es la persona que viene a nosotros en busca de salud, de consuelo o de alivio. Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias, doctor Juan Benavides Zúñiga, presidente de nuestro órgano de ética y deontología del Consejo Nacional. Bueno, por consiguiente, vamos a darle pase a la doctora Azucena Dávila. La doctora es miembro del órgano de asuntos contenciosos del Consejo Nacional, médico neurocirujana, egresada de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, doctora. Doctora Sonia, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes, a los que nos siguen por las redes. Verdaderamente ha sido muy provechosa esa reunión, en la cual hemos podido observar todas nuestros valores y también nuestras deficiencias en cuanto a consentimiento informado se refiere. Es muy cierto de que en algunos hospitales, en algunos centros se ha tratado de hacer un consentimiento informado uniforme para todas las patologías y estamos viendo que esto no es posible, ya que cada patología es diferente y como las complicaciones también van a ser diferentes. Coincido con que esto debe hacerse, pero a nivel del colegio médico y que sea el colegio médico el que rija precisamente el trabajo de cada uno de nosotros. Como dice el doctor Benavides, hemos encontrado consentimiento informado, sí está firmado, pero ¿qué dice ahí? Solamente dice autorizo, pero no hay un detalle de la patología del paciente y el paciente a veces dice, a mí no me lo dijeron bien. Y ahí comienzan los problemas o las denuncias en los cuales nos vemos involucrados. Finalmente, yo quiero insistir también en lo que nos comentaba, la relación entre el médico y el paciente. Cómo debemos tratar al paciente. El paciente se sienta y seguimos. ¿Qué más? Ah, ya, ok, listo, acá está su receta. Tal cual lo refirió el doctor. Así lo dicen. Lo decimos, trataremos de no hacerlo y eso es lo que hay que inculcar a nuestros alumnos, a las generaciones jóvenes, porque eso es lo que está sucediendo. Por la ruma de pacientes que les ponen, no hay tiempo. Porque no se puede ver un paciente en 10 minutos, no se puede examinar en 10 minutos. Entonces, creo que eso es algo también muy importante y que el colegio médico debe insistir en que no debe haber ese acúmulo de pacientes por cada médico para que puedan hacer un adecuado examen, para que el paciente sienta que ha sido atendido, que ha sido escuchado y que le estamos dando respuesta a sus dudas. Finalmente, creo que es importantísimo también que nosotros tengamos facilidad para entender, para decirle a los pacientes en lenguaje simple, sencillo, qué es lo que tiene. No le vamos a decir, ¿sabe qué, señor? Usted tiene pues una úlcera duodenal que además se ha complicado con un foramen. ¿El paciente qué sabe de foramen? Creo que es importante que nosotros bajemos a nivel del paciente nuestra explicación. Nosotros somos los médicos, sabemos de qué estamos hablando, pero lo que tenemos que decirles en lenguaje sencillo qué es lo que tiene. Eso es todo lo que yo quisiera decir, porque ya el doctor Benavides lo dijo todo. Muchas gracias, doctora Azucena Dávila Málaga. Bueno, a continuación vamos a presentar a la doctora Elizabeth Rojas Lara.
La doctora es secretaria contra el ejercicio ilegal de la medicina del Colegio Médico del Perú, médico ginecóloga, asistente del hospital, docente Madre Niño San Bartolomé. Antes de presentar a la doctora Elizabeth y con la media de la mesa de honor, vamos a presentar un video del trabajo que realiza la Secretaría del Ejercicio contra el ejercicio ilegal de la medicina del Colegio Médico del Perú. Por favor, adelante. El 14 de julio del 2025, la Policía Nacional del Perú puso en conocimiento al Colegio Médico del Perú de la detención de la licenciada en obstetricia, Jessica Rueda Socola, a quien se le encontró en flagrancia delictiva, utilizando el sello de una médico cirujana habilitada y realizando una ecografía de abdomen completo, diagnosticando patologías gástrica, hepática y renal, en un local ubicado frente al Hospital San Juan de Lurigancho. La intervenida también habría prescrito diversos medicamentos para dar tratamiento a los supuestos diagnósticos. La Secretaría contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina se comunicó con la médico cirujano suplantada, quien indicó que no labora ni laboró antes en dicho establecimiento. La licenciada en obstetricia fue trasladada a la DIRINC para las investigaciones por el presunto delito del ejercicio ilegal de la medicina y falsedad genérica. Desde el Colegio Médico del Perú, continuamos contrarrestando la práctica ilegal de la medicina, que afecta la salud y el bienestar de la población. No pongas en riesgo tu salud. Denuncia la práctica ilegal de la medicina. El siguiente video, por favor. El 20 de mayo del 2025, la Policía Nacional, junto al Colegio Médico del Perú, intervino el Centro Médico San Elías en San Juan de Lurigancho. En dicho establecimiento se encontró a Jorge Antonio Yalico Crisanto, quien emitía certificados médicos falsos utilizando el sello de una médico cirujano. Yalico admitió esta práctica ilícita y señaló que captaba pacientes a través de los jaladores. La PNP procedió con su detención. El ejercicio ilegal de la medicina es una amenaza latente para la salud de todos. Desde el Colegio Médico del Perú estamos comprometidos en contrarrestar eficazmente esta práctica ilegal. Bueno, muchas gracias. Importante el trabajo de la doctora Elizabeth Rojas con el equipo de la Secretaría contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina. Adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Secretaría de Ética por la invitación a un poco mostrarles el trabajo, pero básicamente quiero centrarme en dos cosas. El artículo 41 del Estatuto de nuestro Colegio Médico del Perú nos faculta a la Secretaría contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina a identificar y denunciar el ejercicio ilegal. Y en ese sentido, en el trabajo que se ha ido desarrollando, pues hemos encontrado esto. Encontramos dos grupos principalmente: las personas no médicos que no tienen ningún estudio de salud, que usan sellos de médicos, obviamente son sellos falsos, con datos falsos, y hacen este tipo de atenciones como en el segundo video que hemos visto, ¿no? Entonces, en ellos, la Procuraduría de la Secretaría está procediendo a hacer la denuncia tanto por ejercicio ilegal de la medicina y por falsedad genérica. Dos artículos, el 290 y el 438, que están en el Código Penal. Y el otro grupo que encontramos son aquellos profesionales de la salud, algunos que hacen uso del certificado médico y suscriben como médicos, que también nosotros estamos identificando y haciendo la denuncia correspondiente, sabiendo que en el artículo 24 de la Ley General de Salud nos dice que expedir un certificado consiste pues en un acto de ejercicio profesional de la medicina, y esto tiene que ser supervisado por el respectivo colegio, en este caso el Colegio Médico del Perú. Por otro lado, para no extenderme más, quería mencionarles que el certificado médico es una especie valorada de carácter médico legal. El Colegio Médico ya ha registrado el certificado médico en Indecopi el 14 de abril de este año, a través de la resolución 012-190, ya se ha registrado el certificado médico a nivel de Indecopi. Es por eso también que nosotros tenemos dos cosas importantes: regular, supervisar el trabajo que nuestros colegas están desarrollando a nivel nacional,
pero también vemos todas las situaciones externas que se están dando y estos casos que nos parecen a nosotros que por ahí no lo teníamos mapeado o el colegio no lo tenía mapeado, hoy día ya estamos trabajando coordinadamente con la fiscalía, con nuestros abogados de acá. ¿Para qué? Porque esto es la punta del iceberg de todo lo que se viene realizando. Si alguien hace muchos años se acordaba de Azángaro, hoy en día esto lo tenemos en muchos lugares a nivel nacional. Tenemos también un registro de datos de muchos colegas y ya aquí hay una base de datos que nos llaman y bueno, la Defensoría del Médico está apoyando porque su sello está siendo utilizado en otra región. Por ejemplo, colegas de Lima, que el sello está usándose en Iquitos, en Tumbes, en Arequipa. Entonces, este hecho también nos hace ver que debemos cuidar el trabajo que viene realizando el Colegio Médico del Perú, fortaleciéndole para que también estos hechos ilícitos no se estén dando. Solo eso, gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth Rojas Lara. A continuación, para ya culminar el evento, vamos a solicitar palabras finales de nuestros conferencistas. Iniciamos por el doctor William Campos Chávez. Muchas gracias. Quizás como parte reflexiva de la primera parte sobre el consentimiento informado es resaltar como médicos, primero la vocación. ¿Para qué hemos sido llamados? Para poder servir. Y por ende, debemos de dignificar, humanizar nuestra medicina y de esta manera vamos a obtener un buen consentimiento informado, basado siempre en los valores y la ética profesional que nos ampara y que debemos promover. Gracias. Gracias, doctor. Seguidamente al doctor Juan Antonio Chirinos Vega. Bueno, yo agradecer a la doctora Indacochea por esta iniciativa y la invitación a participar y luego invitar a todos a que busquen, todos hacemos cosas, digamos, procedimientos o tratamientos con cierto riesgo, a que busquemos ir mejorando nuestro formato y ir aparte de la parte humanista y tener el mejor formato posible que refleje todos los contenidos que debe contener un buen consentimiento informado. Nada más, gracias. Muchas gracias, doctor Chirinos. Y a continuación, finalizando esta conferencia, el doctor Germán Patrón Ríos. Tal vez la frase que puse al final, que engloba todo, y que siempre la recuerdo, vamos a hacerle hincapié en esta oportunidad, que para ser un buen médico, un buen profesional, hay que ser una buena persona. Eso quiero que esa buena persona tiene que tener responsabilidad, respetar la dignidad, tener valores éticos, hacer lo que tiene que hacerse. Para ser un buen profesional hay que ser una buena persona. Gracias. Muchas gracias, doctor Patrón. A la doctora Sonia Cochea. Un comentario. Posterior viene la ronda de preguntas e intervenciones, no se preocupe. Sí, solo para agradecer a los ponentes y a los panelistas porque nos han ilustrado con el tema y la visión de reflexión y la visión ética es invalorable. O sea, es decir, digamos, nos llevamos a casa un bagaje muy grande de todo lo que nos han dicho. Muchísimas gracias. Vamos a continuar la ronda de preguntas. Aquí, por favor, al equipo logístico nos apoya. Y yo quisiera iniciar esta ronda de preguntas diciendo a la mesa directiva hasta dónde puede o debe influir el médico en la decisión final de un consentimiento informado. O sea, yo pienso que el médico debe tener claro lo que él piensa que es mejor para el paciente y simplemente debe exponerle las posibilidades que tiene, pero digamos debe dejarlo a él tomar su decisión finalmente con la información dada, porque finalmente el médico puede querer muchas cosas, pero el paciente puede tener claro que él quiere una cosa diferente y hay que respetar esa autodeterminación del paciente, ¿no? Muchas gracias. Pasamos, por favor, con el público presente. Sí, buenas noches a la mesa de honor. Yo soy el doctor Eduardo Cabero Vargas, médico pediatra neonatólogo. Y bueno, me interesan mucho estos aspectos de la ética médica y la bioética.
En principio creo yo que la falla del sistema es porque en las facultades de medicina se ha perdido la capacidad de enseñar las cuestiones más básicas de la relación médico-paciente, que comprende todo lo que ahora han dicho. Entonces, si a esta altura del partido, por ejemplo, veo que jóvenes prácticamente no han venido, no sé si por las redes estará esto funcionando. Lo cierto es que si de ser así, pues será unos 100 médicos los que estamos interesados en este momento en un tema tan importante como el que se ha estado discutiendo acá, ¿no? Entonces, y no corresponde pues si bien el colegio médico puede ser el vigilante, el supervisor de que todas estas cuestiones éticas se cumplan, si no hay formación básica, y esa se da en las facultades de medicina. Y no sé si el Colegio Médico del Perú en general se ha preocupado por conversar con las universidades o las facultades de medicina para imponer cursos básicos de ética médica y de bioética, ¿no? Entonces, ahí creo que está la falla. Ahora, ningún médico joven, miren ustedes, ¿qué interés puede tener un médico joven en eso si nunca probablemente se lo mencionaron en muchas facultades del Perú, ¿no? Cuando yo estudié medicina, yo estudié en Argentina. Se habló mucho de la bioética ya. Y bueno, pero acá es la primera conferencia en mis 50 y tantos años de médico que tengo, que escucho en el Perú una reunión como esta, que me parece muy saludable. Felicito a los expositores. Y segundo, vine como hablaban de registros, vine con la intención de hacer hincapié en un hecho importante, que es el registro de la historia clínica. A mí me parece una falta de respeto, un descuido terrible, que los colegas, no sé si con eso se sienten más médicos, pero descifrar lo que escriben en una historia clínica, sobre todo cuando se trata de aspectos legales, es una cuestión difícil. Habría, creo que, hacer un estudio de jeroglíficos, porque son incomprensibles lo que se... Y creo, y he estado leyendo la norma técnica sobre las historias clínicas, y en ninguna de esas, hay dos, una del 2003 y otra del 2018, y en ninguna de ellas se habla del registro, de la legibilidad del registro médico en las historias clínicas. Y entonces, ese es un tema muy importante. Es una falta de respeto al colega que agarra... yo también hago auditorías médicas. Y a veces comprender lo que han escrito los colegas lo hace llorar a uno, ¿eh? Porque son cosas que... Entonces creo que también el colegio médico, en ese sentido, ya que el MINSA o las autoridades encargadas de vigilar estas cuestiones no hacen nada, porque las normas técnicas de manejo de historia clínica son un saludo a la bandera. La última de 2018 tiene 132 páginas y no habla una sola palabra de legibilidad. No son legibles. Y yo pienso que debería haber sanciones, porque el médico que hace una historia clínica de ese tipo, no sé, tendría que mandarlo a estudiar caligrafía para que aprenda a dibujar, como hacíamos en los primeros años de la escuela de preescolares, para aprender a escribir, porque eso es... Y entonces, en ese sentido, lo que yo quiero proponer al colegio, o sea, llamar la atención al Colegio Médico del Perú en general, para que en todas las sedes se haga una campaña para mejorar esta situación. Es vergonzoso. Los pacientes van y muchas veces me he encontrado, doctor, ¿qué dice acá? No entienden ni lo que se les receta. Y eso es falta de respeto también al paciente. Entonces creo que deben tenerse en cuenta ese detalle. Y una sugerencia. Pienso que estas reuniones deberían grabarse y enviarse, digamos, de manera masiva en las redes sociales o en los correos electrónicos, para que todo el mundo
lea lo que está pasando, lo que se dice. Hay cosas muy interesantes que se pueden aprender y que tal vez puedan cambiar algunas conductas. Entonces deberían difundirlo más, ¿no? Porque mire usted cuánto, como digo, yo no sé si serán 100 o 200 los que de manera presencial o virtual estamos participando en esto, pero son más de 100.000 médicos, creo, ya en el Perú. Y tal vez llegue a unos 10.000, sería bastante ya, iríamos progresando. Y trabajar con las universidades, eso creo que le corresponde al Colegio Médico. Gracias. Muchas gracias, doctor. Solamente para hacer hincapié, desde la Secretaría de Formación Ética Deontológica se realizan tertulias para médicos jóvenes y recién graduados, donde tratamos estos temas éticos, estos dilemas, y aprendemos con ellos, ¿no? Sobre este camino que muchísimas veces, tal vez en el pregrado, alguno de nosotros no lo hemos tenido. Se hacen esas tertulias y se está implementando adicionalmente un curso básico de ética que próximamente va a ser requisito para todos los que se vayan a colegiar. Médico que se va a colegiar va a necesitar por lo menos recibir estas clases virtuales, este curso, un examen, para que sepa lo mínimo sobre el sobre el tema ético. Sí, gracias. Complementando lo que menciona el doctor Patrón, estas conferencias vienen siendo reproducidas en nuestras redes sociales y se quedan también para cualquier médico que quisiera volver a repetir o escuchar esta ponencia. ¿Alguna duda adicional, consulta, pregunta a la mesa de honor? Yo tendría una pregunta adicional. ¿Qué principios éticos guían la decisión de otorgar o no un descanso médico? En todo el actuar médico, no solamente está, en este caso, los 4 principios básicos, considerando solamente la bioética personalista, ese enfoque, aunque uno no lo crea, estamos faltando al primum non nocere, a no hacer daño, porque no sabes ni qué persona es. No sabes si de verdad está enferma, si de verdad estás faltando a la verdad. Adicionalmente, tampoco no está respetando su autonomía y muchísimas veces, como el caso, llegas a faltar contra la justicia. En el caso de salud, que se los he presentado en un video, es más complicado. Para dar ese certificado del CIT en salud, ese paciente en el sistema tiene que haber ido, entre comillas, haber asistido a una cita, tiene que haberle quitado el cupo a otra persona, entre comillas, porque así funciona ese sistema, y finalmente emitir ese certificado falso como se vio en el video, ¿no? Entonces esos principios se deberían estar violando. Muchas gracias, doctor Petro. Tenemos una consulta del público, por favor, el equipo. En el caso, en el caso de las... A ver, acá al doctor. En el caso de las instituciones privadas que brindan servicios de salud, en el caso de la emisión de los certificados médicos, ¿cuáles serían los criterios que pudiésemos tomar en cuenta para la emisión de dichos certificados sin faltar a la ética profesional como médico? 45 especifica, y también está en la norma técnica, las características que tiene que tener el certificado médico, ¿no? Pero lo que a nosotros nos debe tener el diagnóstico, como les he comentado, ¿para qué está emitido? ¿Para qué? ¿No? Un descanso por trabajo, un descanso para una maestría, para estudio, qué sé yo, ¿no? Y lo más importante es decir la verdad, ser veraces, no poner como si hubiera ocurrido un acto médico que nunca has realizado. Esos son los aspectos más importantes. Gracias, doctor. Siguiente, Perdón, por favor. Como se ha mencionado, hay salud, y yo trabajo en salud, quería hacer un par de comentarios. El primero, que el asunto de la letra ilegible está disuelto porque toda la consulta externa está en electrónica, o sea que ahora se puede leer perfectamente lo que antes no se entendía. Hay varios médicos ya conocidos que
que no sabíamos en qué idioma estaban escribiendo, pero ahora ya está resuelto porque todo es electrónico. 2, respecto a descansos médicos, en mi hospital ocurrió multiplicado por 10 más o menos lo que sale en la noticia que vimos en el reportaje. Y me tocó investigar el caso y realmente todos los descansos salían de emergencia, ninguno de consulta externa. 2, los médicos que daban el descanso no estaban de turno. 3, ninguno tenía anamnesis. 4, casi todos, el 80% eran lumbalgia. Y 5, todas las recetas eran diclofenac y paracetamol, ya estaba estandarizado. ¿Qué pasaba? Se notaba claramente que no lo hacían médicos. Y descubrimos que era hecho por digitadores, una mafia de digitadores. Uno de los médicos que, entre comillas, daba descanso médico, en ese entonces estaba en la UCI con COVID severo, una neumonía severa, pero estaba emitiendo descansos médicos, cosa imposible. O sea que hay que tener cuidado cuando se hace el análisis, primero ver si realmente lo están haciendo los médicos o lo están haciendo digitadores, que en este caso en E-Salud se llegaron a expulsar a 3 trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante todo esto, ¿no? El asunto de consentimiento informado es otro tema, inclusive que va más allá del procedimiento, sino cuando ya se hace investigación científica, donde los consentimientos ya son de 15, 18, 17 páginas. A veces son disuasivos porque el paciente lee el consentimiento y ya no quiere participar pero son mucho más exigentes, ¿no? Esos son los 3 comentarios que quería hacer. Muchas gracias. La otra. Perdón, ¿quién la palabra? No, usted. Hay 2 problemas. Primero, bueno, el médico se da la entonces, lo que dice el doctor es razonable, pero también ya se perdió la capacidad de examinar. No saben por dónde empezar porque ya no examinan. Y segundo, el problema de la virtualidad es que podemos incurrir en problemas legales. Porque si no examinamos al paciente, se puede pasar muchas cosas. De repente el paciente siente un síntoma que puede corresponder a varias enfermedades, pero recetamos una cuestión y después el problema se agrava. ¿Qué va a hacer el padre cuando ve, o la madre, pues estoy hablando de especialistas? Si ve que su hijo se desmejora y que no sigue emergencia y tal vez pueda morir, va a decir no, y lo denuncian al médico. Y después le pregunta ahí, ¿cómo si no lo examinó? Usted le hace una receta por correo, por internet. Problema de la ICE. Los mismos espacios ahora del paciente, tiene que correr porque tiene que ver paciente que tiene. ¿Quién obliga al médico a ver un número determinado en un tiempo determinado de pacientes? Lo de arriba, el ministerio, el salud, en fin, los mandamás. Fíjense que puede estar incurriendo sin quererlo involuntariamente en delitos culposos, médicos. Y él es el que va a pagar el pago. Entonces, atención con eso también, ¿no? No creemos que la tecnología, si bien ayuda, no es la solución a los problemas que se pueden confrontar, sobre todo cuando se está llamando fiscal. Muchas gracias, doctor. La última participación a la doctora, por favor. La escuchamos, doctora. Buenas noches. Lo primero, felicitar a la mesa en pleno por los comentarios, por las exposiciones. Y lo segundo, creo que se ha puesto un poquito el dedo en la llaga cuando se habla de las historias electrónicas, porque en muchas instituciones ya estamos con historias virtuales, pero hay un problema en el cual tenemos que poner mucha atención, creo yo, y lo observamos, y es que los médicos sí escriben con letra muy clara, pero no se entiende lo que escriben, no revisan lo que escriben. Eso es una triste realidad. Y ponen que sí, que no, o sea,
Realmente es un cuadro patético de muchos colegas y hay que alertarlos. De otro lado, no miran a los pacientes. Un paciente que uno está tan concentrado, están tan concentrados en la computadora que efectivamente no miran a los pacientes. Y muchas veces uno, es verdad eso que en la mayoría de casos uno sabe el diagnóstico, pero el paciente necesita ser examinado. Eso es parte del acto médico. Y creo que deberíamos poner atención también en eso, porque no vamos a escapar a la virtualidad. Ya estamos en eso. Gracias. Gracias, doctora. ¿Algún comentario final, doctora Azucena? Gracias, doctora. Yo solamente quería remarcar algo que está pasando con mucha facilidad. Al paciente se le ve y le digo, bueno, le vamos a dar un certificado médico, traiga la especie valorada. No, en mi oficina no me piden eso, me piden solamente en su recetario. Yo creo que lo que tenemos que hacer es garantizar, decir, no señor, está prohibido. Esa es mi palabra. Yo les digo, no está prohibido, yo no puedo firmar un certificado en mi recetario. Vaya y compre su especie valorada, porque por algo está registrada. Es una especie que ya tiene un valor no solamente económico, sino tiene un valor tangible para que sea valedero ese descanso. Entonces, debemos inculcar a nuestros colegas a que sea obligatorio, ¿no? Muchas gracias, doctora Azucena. Con esto estaríamos culminando, con el permiso de la mesa de honor, la conferencia acerca sobre consentimientos informados y descansos médicos. Solamente invitarlos para el 2 de septiembre, tenemos una conferencia de neurobiología de la madre y el niño a las 6:30 p.m. en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú, en el 4º piso del Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. Muchísimas gracias, eso sería todo. Gracias a la mesa de honor.